Bienvenidos a la Rodrigo Santa Manuela, sí. Gracias. Con gusto. ¿Usted me dio boleta o entró con eso? No, yo lo doy boleta y pueden conservar el programa. Un grupo tiene una concepción general con respecto a las obras que escogen. Casi siempre denotan su estilo, lo que quiere hacer en general, aunque eso no implica que no haya una diversidad en la escogencia de obras. O sea, es una expresión y es lo que el grupo como núcleo quiere decir. Pero yo creo que también tiene que ver la parte individual, la de cada actor, la del director, la de los técnicos invitados o de planta, que puede ser luminotécnico, vestuarista, pues todos los oficios que rondan alrededor del teatro. Siempre hemos enfrentado las obras con ese criterio, el criterio de aprender de ellas, que nos obliga a estudiar, a conocer el autor en muchos aspectos, las costumbres de la época, la historia de la época, y en ese sentido pues ir realmente adquiriendo conocimientos cada vez más profundos sobre nuestro quehacer teatral. Una persona que vaya a dirigir una obra, que tiene que tener primero sueños, primero ganas de decir algo. Porque es que eso de que yo quiero montar una obra, que cuál es, no. Yo, por ejemplo, cuando yo propongo algo para montar, es porque ya la he soñado, ya la he sentido, ya la he vivido, la quiero hacer. Hace mucho tiempo le estoy echando salmuera, como dice el cuento, la tengo en salmuera. Yo tengo varias horas en salmuera, entonces las tengo en salmuera, y cuando ya es hora de sacarla, la saco, cuando ya tenga el equipo, cuando vea que de pronto está el equipo. Ahora, ¿qué me está pasando con las obras que yo he querido montar? Que como soy afortunada que tengo una escuela, entonces los de cuarto salen y tienen que hacer su proyección. Entonces cada que hay una proyección, yo, ay, tengo la obra para ustedes. Si son dos personas, ay, tengo la obra para ustedes. Porque tengo varias en San Muero. El público, ay, él va a estar... Creo que no son las ideas, ¿no? Cuando yo estoy actuando, sobre todo si es un personaje grande, eso se vuelve una obsesión, sobre todo en el proceso. Entonces yo camino con la obra en la cabeza, con el personaje, con ideas, en el bus, en el trabajo, antes de acostarme, a levantar, etc. Eso se vuelve como una obsesión en el sentido de que uno está tratando de resolver cosas, que la caracterización, que la voz, que el vestuario, bueno, etc. Cree que ser artista es hacer cualquier cosa, no. No tiene su propio sellito, así sea actor. Porque la gente cree que nada más los escritores o los pintores tienen su sellito, no. Los actores también tenemos nuestro sellito y tenemos nuestra forma de hacer las cosas y nuestro cuerpo y nuestra voz y nuestra inteligencia y nuestro todo para lograr que el público se emocione o sienta lo que uno está sintiendo en el escenario. Uno llega acá en la tarde, digamos 5:30, 6, empieza como a ponerse en modo función. 6:30 me entro para camerino, usualmente caliento, siento que siempre lo necesito, caliento la voz, caliento un poquito, me desperezo o simplemente como que me despercudo de la cotidianidad y ya me maquillo y arranco función. Usualmente también después de que uno ya ha hecho 1 o 2 temporadas, ya el nerviosismo no es tan grande. Estudiamos, si es posible la hacemos, si no es posible buscamos la otra, pues sí, así, hasta que nos acomodamos en la obra que más nos gusta. De esta manera hacemos un estudio previo. Cuando ya todos estemos muy enamorados, empezamos, listo, libretos para cada uno, empezamos a estudio de mesa. ¿Estudio de mesa qué es? Que las palabras estén bien escritas, que se puedan entender al lenguaje que yo tenga planteado hacer en la obra. Muchas formas. Si es con el cuerpo, es con el cuerpo, si es con el texto, es con el texto, si es con la voz, es con la voz, si es con el sonido, es con el sonido, si es con máscaras. O sea, es dependiendo de la obra, eso es dependiendo de la obra. Cada obra tiene un camino distinto para emprender y que el día que encontramos el camino es delicioso, el día que estamos embolatados en el camino, Dios mío bendito. Pues porque a veces uno embolata. Cuando uno embolata en el camino, tiene que retroceder y volver a empezar. Pero eso es el misterio del teatro, eso es lo bello del teatro, ¿no? Está vivo y está en nosotros.
Asisto al pequeño teatro desde el año 2012, año en el que cursaba el grado 11 y mi profesor de filosofía nos hizo la invitación a mí y a mis compañeros a que asistiéramos a la obra del Principito, libro que en ese momento estábamos leyendo en este curso. Hay espacios que se van volviendo sellos de los contextos que habitan. El pequeño teatro, por ejemplo, considero que es el teatro más conocido por quienes vivimos en Medellín. Sus años de existencia y su reconocimiento permiten que cada día sean más las personas que se acerquen a las artes escénicas y al mismo tiempo esto posibilita un mayor impacto cultural. El pequeño teatro es primero que todo un teatro con entrada libre, lo cual implica ser más asequible y asequible al público. Además, el gran tamaño del teatro permite que hayan varios espectadores. La ubicación también lo hace especial, pues desde el centro de la ciudad, además de que tiene muchos espacios culturales, es bastante concurrido. La propuesta de entrada libre con aporte voluntario, sumada pues al gran espacio de las salas del pequeño teatro, atraen a un gran público y por ende a un público más diverso. El fácil acceso a su ubicación también permite que se encuentren personas de diferentes barrios y de diferentes contextos. Al pequeño teatro, desde mi experiencia, se acercan sobre todo personas que apenas están aproximando al arte dramático. Sin embargo, también me he encontrado pues con personas que ya tienen una apreciación sobre ese arte. En cuanto a lo artístico, el pequeño teatro se queda pues un poco atrás respecto a otros teatros que también visito. Sin embargo, no niego que hay una apuesta artística y cultural muy grande que es la que siempre me anima a seguir yendo. Además, creo que sus obras convocan a que muchas personas se acerquen al teatro. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en el pequeño teatro con una de sus usuarias, con Ángela, que nos va a compartir un poco sobre su experiencia con este teatro. Muy buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Primeramente, muchas gracias por tu ayuda con este proyecto. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué vas al pequeño teatro? Pues, ¿qué te atrae de él? Bueno, me atrae mucho la cultura, lo que es la cultura, los que es las obras de teatro que ellos imparten, no solamente de teatro, sino también musicales, obras que lo ayudan a enriquecer a uno como persona. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención de este espacio. Bien, ¿y hace cuánto que asistes a este teatro? ¿Hace cuánto? Pues más o menos alrededor de 25 o 20 años. ¿Y con quién conociste este teatro? Bueno, yo lo conocí por medio de mi familia, más que todo pues por mi hermano que también frecuentaba mucho en el teatro. Un día nos invitó él a mis papás y a mí a una obra de teatro, pues lastimosamente mis papás no pudieron asistir, pero entonces lo acompañé con unos amigos que tenemos en común, entonces ya eso me llamó mucho la atención, me generó mucha expectativa el espacio, las actividades, o sea, el entorno en el que está rodeado el pequeño teatro me llamó mucho la atención. Muy bien, y puedo preguntar de pronto cuál es la obra, cuál es el espectáculo que más recuerdas, que más te ha gustado, que haya significado algo especial de pronto. Bueno, es que son muchas. Las obras de teatro que presentan allá son, pues, para uno ponerse a decir cuál me gustó o cuál no, es muy difícil, porque son obras muy bien planeadas, muy bien estructuradas, entonces es como muy difícil. Pero sí una que otra que le llama a uno la atención. Muy reciente fue El Principito. Esa fue muy bonita, pues me llamó mucho la atención. Otra fue A la diestra de Dios Padre también, que fue una obra muy, pues muy bonita también, muy bien montada. Y así hay muchas que le llaman a uno mucho la atención y que uno recuerda. Muy bien. Ahora quisiera preguntarte, Ángela, ¿cómo crees que los contextos, un contexto cualquiera, puede intervenir en la construcción de la identidad de una persona? Pues los contextos sí influyen bastante en esa creación y en esa construcción de la identidad. ¿Por qué? Porque
depende del contexto en el que tú estés rodeado, tú te vas a involucrar más en él. Entonces, ya sea bueno, sea malo, o sea educativo, cultural, entonces tú te involucras más en ese sentido. Por ejemplo, hablando aquí en el contexto del pequeño teatro, pues tiene mucha influencia esto, el arte. No solamente el arte teatral, sino que el arte en general. La apreciación del arte. Exactamente, la apreciación del arte, porque mira que también ya con la nueva reforma que hubo, presentan obras de arte, presentan galerías, entonces eso es bueno y eso lo enriquece a uno como persona. De hecho, yo he tratado de inculcar mucho también y de involucrar mucho a mi sobrina en este entorno, entonces eso llega también como influenciar para bien. Muy bien. Ahora, Ángela, ¿qué características especiales tiene el pequeño teatro que lo diferencien de otros espacios teatrales? No sé, por ejemplo, del Teatro Metropolitano, del Teatro Lido. ¿Qué características diferenciadoras crees que tiene? Bueno, las características son que es un espacio muy, muy familiar. Es muy familiar, es un espacio muy, muy tranquilo, es un espacio que, o sea, que lo atrae, lo que no tiene, pues no lo tiene, sino que los otros espacios como son tan grandes, esos espacios como que uno los siente más fríos, más sombríos. Entonces, es eso, el pequeño teatro. Tú sientes desde que entras, desde que estás haciendo la fila para poder entrar, sientes esa calidad humana. Bien, y te pregunto, de pronto desde la misma infraestructura, ¿tú crees que haya algo que aporte a ese sentido familiar que tiene el pequeño teatro? Claro que sí. La estructura, o sea, el pequeño teatro, como su nombre lo dice, es pequeño y es muy agradable, tanto para la vista, tanto para uno sentarse a charlar, a tomarse un café, o sea, es agradable el espacio y también en el lugar en el que se encuentra. Y yo te pregunto, ¿de pronto te parece que en lo que me has mencionado el pequeño teatro puede haber alguna relación, digamos que con los elementos más importantes de la idiosincrasia antioqueña, ¿sí? Del folclore paisa, que haya una idea de rescatar esos valores? Claro que sí, claro, es que de hecho el pequeño teatro y la infraestructura en la que está debe ser considerado como patrimonio cultural de Antioquia, y no solo de Antioquia, de Medellín. ¿Por qué? Porque es una casa muy antigua, es una casa que tiene de por sí muchos años y tiene muchos recuerdos de muchas personas que han trabajado y laborado en él. Entonces es como que es rescatable, eso sí tiene que ser rescatable, pues porque de hecho uno como persona, pues uno que está, por decirlo así, bohemio, que le gustan los planes tranquilos, uno como que a las personas que vienen del exterior o de otras partes de Colombia, eso es lo que uno llega como a mostrarles ese espacio tranquilo de Medellín. Entonces uno como que los lleva a esos lugares tranquilos y el pequeño teatro se presta para eso. Muy bien. ¿Qué características como diferenciadoras hay en el tipo de público que va al pequeño teatro? ¿Qué tipo de público has visto que asiste? Pues te digo, van mucho tipo de personas. Tú ves desde el más pudiente, en el que puede pagar la boleta en el Metropolitano, hasta los que son los estudiantes que les gusta eso. Ese tipo de personas son agradables y eso es lo chévere del pequeño teatro, que brinda esa oportunidad de que se mezcle todas las culturas. Puede ir desde el rockero hasta el punkero, y en ese espacio no se presta para nada, sino que se presta es para poder observar y contemplar lo que es un arte. Listo, muchísimas gracias, Ángela, muy interesante y muy aportante la información que nos acabas de dar sobre tu experiencia en el pequeño teatro, que acabas de tener una muy feliz noche. Muchas gracias.